En este vídeo voy a enseñaros una bici que me ha encantado, principalmente porque he conseguido hacer que llegue al doble de la velocidad anunciada, luego os diré cómo, pero también porque sirve para ciudad, para tierra, para saltos, para lo que quieras. Y iré al grano, es lo mejor que he probado, mejor que una bicicleta con motor de gasolina, mejor que un Segway, un kit eléctrico para bicicletas e incluso el patinete eléctrico que tanto me gustaba. Son cosas que ya he enseñado en anteriores vídeos y probablemente si estáis suscritos al canal ya las habréis visto, pero es que esto llega más lejos, o sea, tiene más autonomía, corre más, es más útil y aparentemente parece solo una bici pequeña, o sea, no llama la atención y encima es legal. Para empezar, cuando la compras viene en una caja enorme, te llega casi por la cabeza y para abrirla hay que sacar como dos bloqueos, uno a cada lado, que supongo que es para que no se abra durante el transporte. Cuando la tenemos al descubierto, antes de empezar a tirar los plásticos y cartones con los que viene protegidos, hay que sacar una cajita en la que vienen pedales, cargador, manual y un par de herramientas para montarlo todo, que no es nada realmente. Los pedales van a rosca como si fuese un tornillo y cada uno tiene su posición, el de la R es de la derecha y la L el de la izquierda. Luego cuando ya le has dado todas las vueltas, lo aprietas con la llave y lo tienes puesto. La otra cosa que hay que hacer es coger la llave Allen, soltar un par de tornillos del manillar y ponerlo a nuestro gusto. Que recomiendo, en vez de ponerlo recto, girarlo un poco hacia abajo, que así se va mucho más cómodo. Así la mano tiene más soporte, no te duelen las muñecas cuando haces muchos kilómetros y tienes el freno en la posición natural. Pero bueno, voy a ir directamente a lo interesante, que es la parte eléctrica, luego ya seguiré con los detalles. Cuando la cargamos del todo, que no tarda mucho, unas 3 horas, podemos hacer hasta 45 kilómetros. Esto varía mucho y luego haré una prueba real de cuánta autonomía tiene. Pero en principio sí que puede llegar a esos 45 o incluso más. Para manejar las funciones de la bici y ver la información como la batería, la velocidad, los kilómetros que hemos hecho, trae una pantallita que viene con cositas en chino pero dan un poco igual. Porque al final es tan básico como un reloj digital y no tiene casi opciones, solo ver los números y los iconos. Ahora, para que la bici funcione de forma eléctrica y sea legal, en teoría hay que pedalear, pero con posar el pie y hacer fuerza ya veis que funciona. Así que os podéis hacer una idea de la poca fuerza que hay que hacer pedaleando para coger 20 o 25 por hora. Y aquí está la gracia del asunto. Habéis visto que en la pantallita ponía 23 como máximo todo el rato. Bueno, pues bajando una aplicación, que es esta que veis en pantalla, si nos registramos dando a la última opción, que es esta que está subrayada, y creamos una cuenta, que es el típico proceso un poco aburrido, luego le damos todos los permisos, o al menos el de la cámara, que es el importante, para poder asociar la bici. Hay que hacer como una foto a un código que sale en la pantalla del manillar. Como veis es como unos cuadraditos y tal. Es un código QR. Bueno, tú lo lees y ya se te asocia la bici al móvil. Simplemente con habernos registrado de esa manera nos salta como una actualización y si le damos vamos a conseguir algo muy divertido, que es conseguir quitar el límite de 20 km por hora. Hay que darle al botón de arriba para que empiece y bueno, se queda un rato con esta pinta de actualizar. Pero cuando vuelve la pantalla normal ya lo tendremos hecho y ahora la bici no solo nos asiste al máximo de potencia que puede dar, que son hasta 26 por hora, sino que cuando pedaleamos luego podemos seguir aumentando, es decir, sumamos el motor eléctrico y nuestra fuerza, no es que se vaya a limitar. Y la velocidad que puedes coger así ya sí hace que sea interesante. Puedes ir simplemente pedaleando un poquito a unos 30-35 por hora, pero como te pongas en serio o pilles una bajada, puedes coger hasta los 50 sin exagerar. Vamos, que vas más rápido que prácticamente cualquier otra bici que te encuentres y sin nada de esfuerzo. Les pasas como si nada y se quedan flipando porque es que la bici no parece eléctrica para nada. Lleva las baterías por dentro del cuadro, que son las Panasonic 18650, o sea, las que lleva el Tesla Model S, por ejemplo, las lleva esta bicicleta. Así que la batería es una pasada, encima es extraíble, se puede sacar como si fuese un cartucho y se venden por separado, por si quieres tener varias y cambiarlas como se hacía antes en los móviles. Luego las marchas son una maravilla, cambian como ya me gustaría que hiciesen muchos coches y es porque la transmisión que lleva es de engranajes planetarios como la que llevan los híbridos de Toyota y eso hace que la marcha siempre esté engranada. O sea que los cambios se hacen en un instante y no notas saltos, ni que se mueva una cadena, ni tampoco se te va a salir porque está ahí dentro. Y ni vas a tener que engrasarlo, ni mantenerlo y hasta puedes cambiar de marcha en parado. Los frenos, aunque van bien, son bastante normalitos. Al menos el de adelante es el típico V-brake, es muy resistente eso sí, y el de atrás es de tambor, lo que significa que el mantenimiento va a ser nulo y que aunque llueva o haya barro va a frenar bien.
Y una de las mejores cosas, que también es lo más importante, es el cuadro, que es plegable, pero no como las típicas que se doblan por el medio y pierde un montón de rigidez o resistencia, sino que es un sistema de plegado basculante, como podría ser la suspensión trasera de una moto, que se mueve así hacia arriba y hacia abajo la rueda de atrás. Bueno, pues esto igual, pero gira 180 grados y se queda plegada. Y con esto puede que sea una de las bicis plegables o de las que te caben en el maletero más resistentes y a la vez más ligeras. Y es que el peso en una bici es algo muy importante, no solo para que la podamos subir a casa fácilmente con una mano, que se puede, sino para que luego nos cueste menos pedalear y podamos ir más rápido, gastando menos energía. Para que os hagáis una idea de lo ligera que es, mi otra bici plegable, que no es nada mala en calidad, sin ser eléctrica ya pesa unos 14-15 kilos y esta, siendo eléctrica, pesa lo mismo. O sea, impresionante. Pero como digo, esto es en parte gracias a la forma del cuadro y también a que parezca pequeña, porque ese podría ser uno de los puntos negativos, que se ve pequeña aunque no lo sea. Aunque bueno, igual sí es pequeña porque las ruedas son de 16 pulgadas y el cuadro está muy abajo, aunque es para mantener mejor centro de gravedad. Pero los pedales, el manillar y el sillín, que es donde vamos a utilizarla, están a la misma altura que una bicicleta de montaña de talla mediana. Así que por un lado tiene las ventajas de una bicicleta pequeña, que es que se pueda meter en cualquier sitio, que sea muy ágil como una BMX, pero luego por otro lado se maneja exactamente igual que una bici grande, la postura y todo eso es igual. Y aunque no sea una bicicleta de montaña, por tierra va realmente bien, sobre todo en subidas, que yo con la bici de montaña me canso un montón, incluso a veces si es muy empinada me bajo. Bueno, pues con esta la subes como si nada, como si fueses una cabra, vas por ahí por el monte, luego bajas dando saltos, es la leche eso. Los neumáticos que trae son bastante mixtos, o sea, son lisitos, pero tienen dibujo suficiente como para ir por tierra y que agarre. Yo soy el tipo de neumático que le pongo a todas mis bicis cuando tengo que cambiarlos, porque aunque voy por tierra no me meto en lodazales. Con este tipo de neumático ya te sobra y cuando haces, yo que sé, largas distancias se nota que te cansas bastante menos. Aunque en este caso, como es eléctrica, en vez de notarlo en el cansancio, lo notamos en una mayor duración de batería. Ahora sobre esto he hecho una prueba real, viendo a ver cuánto dura la batería en las peores condiciones, es decir, metiéndola por tierra, por cuestas, estando en ciudad todo el rato frenando, que se desperdicia un montón de energía, y en resumen, ver cuál es el mínimo de kilómetros que se pueden hacer utilizando al máximo el motor eléctrico. Aunque ya os digo que esto puede variar, no es lo mismo pesar 70 kilos que 120 o ir todo el rato por carretera llana que coger un montón de cuestas. Hasta la temperatura de un día como hoy, que estaba cercano a 0 grados, hace que baje un 6% comparado con estar a 30 grados. Eso pasa en todas las baterías. Pero bueno, como digo, poniéndoselo difícil, con frío y frenando un montón, la batería llegó a durar 30 kilómetros exactos. Bueno, incluso un poquito más porque cuando estaba al 5% dije voy a apagarla para que no se desgaste, ya que es mejor que no lleguen al 0% nunca. Incluso la bici te da un aviso y deja de funcionar un momento para que desconectes. Para hacer estos 30 kilómetros en bici fui pasando por varias ciudades. El caso es que no me gusta mucho ir por carretera porque, bueno, es un poco molesto para los coches y también un poco peligroso para el que monta en la bici. La cosa es que al poder ir más rápido, incluso en cuestas, no notas que los coches te vayan a estar pasando todo el rato, por lo menos en ciudad. Vas a su ritmo y pareces uno más. Y como haya un poco de tráfico o sea una zona de semáforos así lenta, con la bici vas infinitamente más rápido. Pero al final vi un grupo que iba en bici de montaña y me acoplé a ellos porque iban a donde yo quería, lo que pasa que por un camino que no conocía. La cosa es que yendo con ellos, estando en el terreno de bici de montaña, no notaba que fuese yo más lento ni fuese más difícil, sino todo lo contrario, que con el motor eléctrico iba sobradísimo y tenía que incluso reducir el ritmo. Porque es que en las cuestas es otro nivel, mientras tú vas dando pedales presencialmente, en plan mis pies están aquí moviéndose, pero sin hacer ningún esfuerzo, y subes a 20 por hora, como mínimo 15 si vas súper tranquilo, pero sin motor en una bici normal, para coger 20 cuesta arriba o tienes que sudar la gota gorda o directamente no puedes cogerlos. Así que yo estoy encantado con la bici, supongo que se nota por lo que os estoy contando. El caso es que también tiene sus defectos. No son gran cosa, pero os lo cuento por si queréis comprarla, que lo sepáis. El primer defecto y el que más importante me parece es la seguridad contra robos, al menos del sillín, porque como tiene cierre rápido, ya que está pensado para que podamos plegarla en unos segundos, pues el sillín se quita con la misma facilidad. Y después de quitar el sillín puedes quitar la batería también bastante fácil, que eso ya es más preocupante porque es bien caro. La solución, pues la de toda la vida, poner un candado, que incluso lo venden ya específico para esto, pero a mí me gustaría que viniese incluido. También pesaría más, pero por pedir que no quede.
Otra cosa es que trae los frenos invertidos, es decir, el de atrás normalmente siempre está en la derecha y el de delante en la izquierda. Bueno, pues aquí viene al revés. La solución no cuesta nada, simplemente hay que desenroscar los cables y cambiarlos de sitio, pero para que lo sepáis. Y algo que aunque no es un defecto para mí, entiendo que para mucha gente pueda serlo, es la estética de bici pequeña, que no le guste llevar una bici que parezca pequeña. No lo sé, quizás si mides 1,90 o 2 metros el manillar te parezca bajo o el sillín no se suba lo suficiente, aunque tiene altura de sobra. Pero bueno, en ese caso la solución también es simple, es cambiar el manillar por otro que sea más alto. Esto te puede costar unos 10 euros. Yo de hecho tenía un manillar por ahí de BMX y pensaba ponérselo, pero luego dije, ¿para qué si ya estoy cómodo? No voy a ir como si fuese una chopper. Y ya para terminar, por ponerme exigente, diría que un defecto es la falta de extras. Por ejemplo, en el patinete de la misma marca trae una pata de cabra y la bici no lo trae, hay que comprarlo aparte y aunque sea un accesorio oficial son 8 euros, podría incluirlo. Tampoco trae guardabarros, que aunque con ellos pesaría más, para lluvia es muy útil. Bueno, esto se puede hacer por 1 euro o por nada, porque un guardabarros es un trozo de plástico encima de la rueda, pero no sé, me gustaría que lo trajese aunque fuese desmontado. También, aunque no es un inconveniente, porque es más cuestión de preferencia, pero es tracción delantera, que esto significa que cuando hagamos, por ejemplo, una subida muy empinada con arena, igual nos resbala un pelín la rueda en algún momento, mientras que la tracción trasera no pasaría eso, o por lo menos subiríamos ligeramente mejor. Lo sé porque he podido probarlo. La cosa es que teniendo la transmisión en el eje de atrás no se podría haber hecho de otra manera, y está muy bien. Sobre todo porque así la bici está súper equilibrada, con el peso repartido se maneja muchísimo mejor y directamente no se nota ni que pese. Mientras que la otra de tracción trasera, al tener todo el peso detrás, ya no es solo molesto para levantarla, sino que es muchísimo más inestable. Así que si los ponemos en la balanza, al menos en este caso, es mucho mejor que sea tracción delantera. Y en principio para mí esos serían todos los defectos. Podría quejarme un poco más de que la luz no es suficientemente potente o de que los pedales son de plástico, pero hay que hacerlos así para que se puedan plegar. Pero vamos, ya sería por sacarle punta. Y al final son cosas más de modificarla a nuestro gusto que de exigirlo por el precio que tiene, que por cierto a mí me parece impresionantemente barato, porque a poco que sepas de bicis o de electrónica o de lo que sea, los componentes por separado es que te van a costar casi el doble de lo que ya cuesta la bici entera montada. Yo cuando la pedí estaba de oferta, unos 470 euros, el precio medio es unos 500, 550, pero ya os digo que merece completamente la pena. De hecho esta bici ya salió hace bastante, como un año, y yo la descarté por el precio, porque era como el doble, de unos 800 o 900 euros, y creía que solo podía correr hasta 20, que al menos en un principio era así, pero ahora que puede correr más del doble y que cuesta la mitad, para mí ha sido pues un chollo. Solo tienes que irte a cualquier tienda de bicis y mirar cuánto cuesta una plegable o de este nivel. Sin cambios automáticos, sin motor eléctrico, sin nada, una bici normal ya te cuesta mínimo, para que sea decente, unos 300 o 400 euros. Lo mejor además es que no es un simple capricho con el que divertirnos, que también, sino que esto se amortiza y en no mucho tiempo. A poco que la uses a diario, con lo que te ahorras en gasolina o en transporte público, es que se acaba pagando sola. Y si no te parece lo suficientemente rápida, todavía se puede exprimir un poquito más para no tener que ni siquiera pedalear. Solo vamos a necesitar un conector estándar de bicis eléctricas, un botón, vale cualquiera, y un cable. Yo he utilizado el de un cargador. Si tenéis un tubo termorretráctil, queda más profesional. Pero esto es algo muy simple, solo hay que coger el cable, pegar los extremos y poner uno de ellos al botón, que es el que hayamos comprado. Yo he cogido uno que se puede poner en el manillar. Y el otro extremo del cable hay que soldarlo a este, que es el de bicicletas. Tiene que ir quedando así, pero antes de soldar nada metemos una funda termorretráctil para que luego se pueda quedar pues súper cerradito, y cuando hayamos soldado los cables ponemos un poco de cinta en cada uno para que no haya cortocircuito. Si por lo que sea hay algo que no entendéis, voy a dejar en la descripción un enlace de cómo hacer esto, pues con imágenes y texto, para que lo leáis tranquilamente, si os interesa. Bueno, cuando tenemos el cable ya soldado, hay que ir a la bici y tenemos que buscar un conector que está pues justo detrás del plato, este que veis aquí. Eso es el sensor de pedalada, tiene un tornillo que lo sujeta para que el cable no se vaya moviendo, y lo que vamos a hacer es básicamente puentearlo, para que la bici crea que estamos pedaleando al máximo, y cerramos el circuito con un botón. Entonces así podemos utilizar esto como si fuese un acelerador al que pulsamos al máximo, o el pedaleo, que podemos utilizar cualquiera de las dos cosas, ir alternando como nos apetezca. Lo único es que en Europa las bicis eléctricas no pueden tener acelerador legalmente, así que hacedlo solo para uso en circuito y esas cosas, ya sabéis.
Bueno, luego para pasar el cable por la bici y dejarlo bonito, tiene como unos enganches que van con tornillo y hace que se queden súper pegaditos al cuadro, o sea, queda como si fuese de origen. Si luego veis alguno suelto, podéis poner unas bridas y ya luego ponerlo en el manillar. La cosa es que yo puse un montón de cable y dije, bueno, pues voy a cortarlo y lo sueldo un poco más corto, pero para que quedase ya súper profesional, lo que hice fue desmontar el botón, pasar el cable por el plastiquito y soldarlo como si fuese original. Ya solo queda meter esto en el manillar y para hacerlo hay que quitar los puños. Para ello lo mejor es utilizar un limpiacontactos, porque si utilizáis aceite y lo metéis por ahí, luego te van a resbalar y se van a mover un montón. Sin embargo, esto se evapora y se quedan ya luego duros y en su posición. El sitio donde he visto que mejor quedaba era antes de la maneta del freno, o sea, entre la pantallita y la palanca, así que primero quitamos el freno, que es solo una tuerca, metemos nuestro botoncito y luego lo volvemos a poner todo. Miramos que funcione, tanto el timbre como el freno, y ya volvemos a poner el puño. Es algo que se hace en un momento y es un extra muy interesante. Lo de tener toda la potencia al toque de un botón como si fuese el turbo, a mí por lo menos me gusta. Y los materiales, pues un cable, un botón, eso no cuesta nada. Ahora voy a responder un par de preguntas que me dejan siempre en los comentarios cuando enseño algo así. La primera, ¿te ha tocado pagar aduanas? No, y no es cuestión de suerte, sino que las tiendas donde pido tienen almacenes por todos lados, así que cero aduanas. La otra pregunta típica es, ¿se puede recargar la batería pedaleando? Esto lo voy a intentar explicar lo más simple posible. Para recargar la energía, imaginaos una dinamo. Tenemos que hacer fuerza, ¿no? Bueno, para movernos utilizamos esa fuerza. Recargar la energía y pedalear es como frenar y acelerar a la vez. Es algo que va en contra de la termodinámica. No se puede. Sería como intentar mover el coche poniendo un imán delante o algo así. No tiene mucho sentido. Por eso cuando se recupera energía, ya sea en una bici o coche eléctrico, es en las bajadas o frenando, porque está reteniendo el motor. Y entonces en vez de desperdiciar esa energía en forma de calor en los frenos, pues vuelve a la batería, como si no hubiésemos gastado esos kilómetros, o más bien metros. El caso es que no se va a recargar entera, solo pues eso, recuperar un poco. Y dicho esto, si os ha gustado alguna de estas bicis, si queréis comprarla, tenéis los enlaces en la descripción del vídeo, que es el texto que hay aquí debajo. También están todas las características y esas cosas más técnicas que igual me he saltado. He intentado probarlo todo y hacer que el vídeo no sea demasiado largo. Si tenéis alguna duda, podéis ponerlo en los comentarios y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta el próximo. ¿Te gusta o no? Como a esto te acostumbras ya. Te acostumbras ya, claro. Es tú, cada vez que te dan te asiste. Pero no sales catapultado como esa. Pero ahora ya verás que está Entonces más me cómodo. gusta más esto. ¿Cómo no? Cuesta, ¿no? Ya, a todos yo creo. Pero pruébala y ya verás cómo vas. A pesar de lo pequeña que es, tiene la sensación, De más estable, ¿no? no, Más rígido. de más bici. Sí. De más bici, ah. Es más real como bici esto que eso. Y esta Sí. es más peligrosa. Claro. Pero luego corre más esta, dando pedales. Esta la he puesto a 40 y algo largos. No sé, pero... Dice que 47 ha puesto. Pero va de puta madre.